esta noche. Dios les bendiga. Amén. Que la gracia de Jesucristo, nuestro Señor, el Rey que viene, sea con todos ustedes en esta noche. Amén. Todos ustedes saben los propósitos por los cuales nos reunimos. Y el primer propósito por el cual nos reunimos es para adorar a Jesucristo. El segundo propósito por el cual nos congregamos es para recibir la administración del Espíritu Santo. Y el tercer motivo por el cual nos reunimos es para compartir los dones, compartir algún don. Y le damos gracias a Dios porque en esta noche estamos cumpliendo con ese cometido. Estamos aquí en la reverencia, en presencia del Espíritu Santo. Y al Espíritu Santo le pedimos que sea nuestro guía, porque Él nos guiará a toda verdad y a toda justicia. Y sabemos que el Señor Jesucristo está en medio de nosotros, no porque lo sentimos, no porque hay una emoción en nosotros y estamos sentimentalistas, no. Él está aquí porque lo dice su palabra, que Él estaría con nosotros hasta el fin del mundo y que donde quiera que estuvieran dos o tres congregados en su nombre, y esto quiere decir que ya desde que veníamos de nuestros hogares, de nuestras casas, veníamos con Jesucristo a este lugar. Y al llegar aquí, pues, entramos en la comunión de los santos, la iglesia, la congregación. Y por lo tanto, Jesucristo está en medio de nosotros porque lo dice su palabra. No es porque me entró una electricidad y un movimiento, una bendición de oír. No. Sí, es porque dice su palabra. Y ya. ¿Qué? Vivimos en un mundo atormentado. Los gringos allá dicen, we live in an insane world, in an insane environment. ¿Okay? Un ambiente atormentado. Por donde quiera usted lo mire, es un ambiente lleno de tormento. El estudio de esta noche, que va en la serie que es el Evangelio, y lleva por título Doctrina Sana, o si usted lo quiere invertir, Sana Doctrina, como quiera lo va a entender. Y en este caso, explicando la sola gracia. Este estudio me llegó al corazón por una preocupación que llevaron a la internet sobre el asunto de la sana doctrina. ¿Ok? Y entre esas cosas preguntaban que pues sana doctrina era algo que no tenía definición o que era algo ambiguo o que la sana doctrina pues tenía la pertinencia de la sana doctrina estaba dispersa en las diferentes interpretaciones de las escrituras. ¿Ok? Y que pues que no había iglesia que fuera capaz de decir que tenía sana doctrina como tal, digamos un 100%.
Y pues así va la preocupación de las personas que hicieron esta presentación en la internet. Y yo pues siempre pidiéndole al Señor que Él sea nuestro guía como siempre y que su Espíritu Santo nos guiara y nos diera la palabra de sana doctrina para la edificación de toda la iglesia y de todos los que nos están escuchando. Si usted está comunicado, está conectado con nosotros, no se despegue porque voy a hablar de algo importante que le digo con honestidad, no lo va a encontrar en el internet. ¿Ok? Mire, yo tuve una lucha a último tiempo con este estudio que querían borrarme todo lo que yo había escrito. Y cuando yo me pongo a escribir, es la concentración tan grande que me llega que pueden haber al lado mío 100 personas alborotando y yo no las estoy escuchando. Y de ese testigo mi esposa ayer, que estábamos en un sitio, que mi esposa es tan buena conmigo, que me dijo, ven, que te voy a pagar un cafecito negro. ¿Ok? Y entonces yo digo, no me compres nada porque el café me gusta como yo lo hago. ¿Ok? Con esa chichería que yo le he hecho y para bajar el ácido del café y que sea bueno para el estómago, todas esas cosas. Y dijo, no, vamos a tomar el cafecito juntos, tú sabes. Es más, te voy a comprar, ¿qué tú quieres? Yo, pues, no me compré. ¿Tú me compraste algo más? No quise nada de nada, no, café no nada más. Y estábamos en un sitio donde se acostumbra a hacer mucho ruido, mucho noise, very noisy place. Y después, entonces llegaron unos conocidos míos y empezaron a hablarme. Y yo dije, Señor, Dios mío, no permita que ellos se quemen con el café, que no se quemen la lengua. Pero se pusieron a hablarme y yo, escribiendo en la computadora, y le digo literalmente que con el ruido yo no lo escuchaba a nadie. Entonces, el que estaba al frente es de esas personas que para hablar con uno tiene que estar tocando, para que tú estés pendiente. ¿Ok? Y de esas personas que sacan el dedito y dicen, dedito, ponme atención, dedito. ¿Ok? Y yo no lo escuchaba a nadie, porque estaba tan concentrado, el Señor me estaba dando palabras y palabras, y cuando me empieza a dar palabras, olvídate, que por ahí sigo, y no atiendo nada. Pues mira, y hoy, a última hora, a las últimas 2 horas, empezó algo a hacer en la computadora que ya yo sabía que era alguien que no le estaba gustando lo que yo estaba escribiendo. ¿Ok? Alguien que pertenece a las malicias espirituales de maldad. No le estaba gustando lo que yo estaba escribiendo. Y ya yo sabía que quería molestar con eso y borrarme todo lo que yo venía. Pero yo, riéndome, porque ya yo sé. Ok, y de lo que quiero hablarles es de doctrina sana, y en este caso de sola gratia. Sí, vamos a ver lo que es doctrina sana y lo que es sola gratia, y en sola gratia voy a traer el conjunto de las solas y vamos a ver ahí en la descripción también la sola escritura, la sola fe, solo Cristo, sola gloria de Dios. O sea, lo vamos a ver todo, pero a lo que lo voy a enfatizar es en la sola gracia. ¿Ok? Le voy a dar de inmediato el propósito de este estudio. Y yo espero que al finalizar esta conferencia, este estudio, todos podamos explicarle a otras personas lo que es la sana doctrina, la sola gracia. ¿Ok?
Si hay alguna persona que usted se encuentre que quiere venirle con inventos de hombres, pues usted les puede explicar objetivamente lo que es la sana doctrina, la sola gracia. El propósito del estudio: ayudar a los creyentes, en este caso a los discípulos de Jesús. Los discípulos de Jesús son más que miembros de iglesias, ¿ok? Ayudar a los creyentes a evitar los depredadores espirituales. ¿Saben lo que es un depredador, verdad? ¿Saben lo que es un depredador? Pues claro. Por ejemplo, una ave de rapiña es un animal depredador que se mueve en el aire, ¿no? Entonces, una ave de rapiña, como un búho, por ejemplo, un águila, o un depredador de tierra, vamos a poner un depredador, un león, una serpiente, ¿okay? Un depredador de acuático, ¿es cómo? Un tiburón, ¿ok? ¿Y qué más? ¿Ok? Una ballena asesina, una orca. Una orca. Pues, en este caso es ayudar a los creyentes a evitar los depredadores espirituales de evangelicalismo cómodo, liberalismo, psicologías retorcidas, calvinismo, raíces judías, sionismo, preterismo, dispensacionalismo, kundalini, universalismo, neutralidad doctrinal, horoscopistas, un balde lleno de potaje de ecumenismo, interdenominacionalismo, universalismo y pontífices a la apostasía. Le podemos añadir otros conceptos y otros términos más, pero creo que con eso prácticamente los abarcamos los que más tendencia tienen en este momento. Entonces, vamos a desglosar lo que es doctrina sana, pero también vamos a desglosar lo que es doctrina sanana, y yo podría añadirle lo que es doctrina santanana. ¿Ok? Doctrina sana lo pongo en una proyección iluminada para que entiendan cuán grato es tener doctrina sana o sana doctrina y saber que estamos en un ambiente de doctrina sana. Cuando hablamos de doctrina sana, no queremos decir, y esto lo debo aclarar y lo he aclarado aquí innumerables veces, no queremos decir que somos una iglesia perfecta. ¿Ok? No, somos peregrinos y extranjeros. Y tenemos una lucha, el espíritu contra la carne. ¿Ok? Pero eso no quiere decir que no tengamos doctrina sana. ¿Ok? Porque en una iglesia perfecta, yo digo, pues, me voy para esa iglesia porque esa iglesia es perfecta. Entonces llegué yo y la iglesia dejó de ser ¿qué? Perfecta. Porque yo llego con todas mis virtudes, todos mis defectos, y si uno de mis defectos tiene la capacidad de poner en llamas a todo un bosque, ya ahí la iglesia dejó de ser terminantemente perfecta, es imperfecta. ¿Ok? Y entonces, esa doctrina sana viene relacionada directamente con
el término o el concepto de doctrina de Cristo. La doctrina sana es la doctrina de Cristo. Y esa doctrina de Cristo, esa doctrina sana, tiene un solo fundamento. ¿Ok? Y adelantándoles, pues, si tiene dos fundamentos, ya no es doctrina de Cristo ni es doctrina sana. Y si tiene otro fundamento que no es Cristo, no es doctrina sana. Y eso lo vamos a ver al finalizar, cuando hagamos la proclamación de lo que es el Evangelio completo. Ya te sabes dónde va, ¿verdad? Nos vamos a gozar. Pues mira, doctrina de Cristo, un solo fundamento. Número uno, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. 1 Corintios capítulo 3, versículo 11. Número 2. En ese fundamento somos edificados. ¿Cómo somos edificados? Pues mira, de la siguiente manera. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Hago un paréntesis ahí. Los que se dicen ser apóstoles y no lo son, los de la iglesia o los que pertenecen al movimiento de reforma apostólica y profética, yo quiero decirles que ustedes no están poniendo fundamento. Ustedes no están en la capacidad de poner fundamento. El fundamento fue puesto. Y dice aquí, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra principal del ángulo Jesucristo mismo. Esta es la piedra angular. En quien todo el edificio, esto es la iglesia, usted y yo, bien coordinado. ¿Ok? Esto quiere decir que cuando se está levantando ese edificio, usted no pone bueno, los que saben de construcción, usted no pone un bloque aquí y otro lo pone allá a 10 pies. No. Sino que esos bloques que usted va a poner tienen que ir bien cuadraditos a nivel, ¿ok? Ninguna chapucería, ¿ok? Porque en construcción una chapucería puede costar que se derrumbe el edificio. Ok. Habiendo dicho eso, que es algo coordinado, un orden específico, matemático, con escuadra, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Efesios capítulo 2, versículo 20. ¿Ok? Esto quiere decir que hacer un templo en Jerusalén, eso no vale la pena. Estoy hablando a alguien aquí, o a los que están conectados conmigo, que ahora están haciendo peregrinaciones. En el canal 54 he visto 3 anuncios de 3 avisos de peregrinación hacia Jerusalén. Y vengan con nosotros que lo vamos a volver a bautizar en el río de Jordán. Por favor. Creciendo para ser un templo santo en el Señor. O sea que nosotros, el Espíritu Santo nos ha cogido y nos ha puesto en el templo, en el lugar que nos corresponde. ¿Ok? Y ahí estamos bien puestos, bien cimentados. Okay. Tercero, Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que
este es verdadero y no hay en él injusticia. Juan 7:16. Dice, el que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios. Vamos a completar esta primera parte de la doctrina de Cristo, un solo fundamento, añadiendo lo siguiente como prueba, como evaluación. Dice en 1 de Juan, capítulo 8, versículo 11, y estén muy pendientes a estas palabras que voy a pronunciar más enfáticamente que las demás palabras. El que no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Mirad por vosotros mismos que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Sigo diciendo y leyendo de las Escrituras: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina y te dice que Jesucristo no es Dios, y te dice que Jesucristo era un hombre que tuvo muchas mujeres y luego ascendió y Dios el Padre le dio otro planeta para vivir, ese es Jesús de los mormones. ¿Ok? Si alguien viene a decirte Jesús es el arcángel Miguel, o viene a decirte no, es Jesús de la nueva era, o decirte no, es Jesús Galleta. Jesús Galleta es Jesús la hostia, ¿no? Para los que me están escuchando, que están conectados, que no son, ¿verdad?, discípulos de Cristo, que no están convertidos, no piensen que utilicen una palabra, ¿ok? O sea, hablo de Jesús hostia, de Jesús Galleta, que lo tienen en un crucifijo, ¿ok? Pues, el Jesús de los anglicanos, o el Jesús de los musulmanes, o el Jesús tan budista. Uy, ¿ok? Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. ¿Ok? Primera de Juan 8:11. Esto no quita de que si llega alguno de ellos a tocarme la puerta de mi casa, al portón de mi casa, y me dice, quiero hablar con usted de un mensaje de la palabra de Dios, lo primero que yo le pregunto a esta persona es, ¿usted es un estudiante serio de la palabra de Dios? Si me dice que sí, yo digo, pues vamos a comenzar con el tema de la divinidad, de la deidad de Cristo. Pero a la vez que usted se me salga del tema y quiera irse para el atalaya o quiera irse para el libro, ahí se terminó la conversación y fuera de casa. Tan sencillo como eso. Y yo le he recibido y le he ofrecido snack, how do we call that? Entremés y golosinas, y le he ofrecido jugo. Lo primero que hace es que cuando le ofrezco esas cosas,
dicen esto, creo que me he metido en la boca del lobo. ¿Verdad? Y dice, no te preocupes, nos vamos, porque tenemos que ver otra casa. Y nos tomamos un juguito de China exprimido acá con unas galletitas buenas. No, porque saben que en esa tomadita de jugo y comidita de galletas le voy a entrar a ellas. ¿Qué? Entonces, vamos a ver el racional o la racional, la razón, el porqué de explicar la sana doctrina y de dónde proviene la sana doctrina y cuál tiene que ser la base de la sana doctrina. ¿Ok? La racional es escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan capítulo 5, versículo 29, Reina Valera 1909. Ok. Tomando ese caso, cuando escudriñar las escrituras, pues tenemos que tener en cuenta de que hoy, en este momento, el preciso en el que vivimos, hay 4 o 5 versiones nuevas que contradicen la verdad de la revelación del Evangelio de Jesucristo. Entre ellas está, no voy a hablar de todas ellas ahora porque no es lo que es pertinente, pero entre ellas está la que más prominencia tiene ahora, que es la 365, la Biblia 365, una traducción de los judíos, que remueve completamente el Nuevo Testamento, en esa revelación del Nuevo Testamento, y esa parte de la Torá, del Tanakh, que les contradice a ellos, como los salmos mesiánicos, el capítulo 19 de Levítico 20, 23, Isaías 53, Isaías capítulo 7, capítulo 9, todos esos pasajes, ellos los sustraen, ¿ok? O lo interpretan a su manera y lo traducen a su manera. Ok, pues entonces hay que tener cuidado ahí cuando decimos ya las escrituras. ¿Por qué? Porque tenemos que ir a una traducción competente, objetiva, bien originada en los mejores manuscritos, ¿ok? Y en este caso, pues esta iglesia oficialmente ha escogido la Reina Valera 1909, la 1862, la 1865, y si usamos la Reina Valera del 60, tiene que ser basada en las letras itálicas de la 1909, ¿ok? Para tener más seguridad. Y pues yo me alegro que mi sobrina Belinda esté estudiando griego, que está obligada a tomar ese curso en la universidad ahí en Boston, pero que lo está estudiando y después está obligada a coger hebreo. Pero también tengo que hacer la salvedad, ¿ok? También tengo que hacer, porque hay el movimiento de raíces judías, el movimiento, un movimiento judío que está promocionando y promoviendo alrededor del mundo que si tú no sabes hebreo, en el caso de ellos, si tú no sabes hebreo, tú no tienes la verdadera traducción de la palabra de Dios, ¿ok? Yo le he escrito a un montón de ellos, no quiero entrar en esa particular, pero ninguno de ellos me ha sabido contestar las cosas que yo les he dicho. Y además le he dicho, pues mira, lo lamento mucho por ti. Ok, sigue con lo tuyo, que es la Torá, la Tanakh y tu lenguaje hebreo, sigue con lo tuyo, porque ahí en el Antiguo Testamento vas a encontrar salmos mesiánicos y le sigo las escrituras, ¿verdad? Pero ahora nosotros en el Nuevo
pacto se usa otro idioma, y es el griego, que es un idioma, bueno, por eso Dios lo escogió para dar el nuevo pacto, porque quiso cambiar el idioma, hasta Dios lo quiso cambiar. ¿Ok? Y entonces, el griego, los que hemos estudiado griego, y no estudié griego en una escuelita dominicana, no, fue en el Colegio de Agricultura y Artes Mecánicas de Mayagüez. ¿Ok? Por si acaso. El griego es un idioma tan preciso y tan preciso que lo que está escrito en el Nuevo Testamento es tan concreto y tan objetivo que no hay manera de refutar lo que dice el Nuevo Testamento. No hay manera de refutar. Y además, nosotros tenemos la gracia, la bendición de Dios de que hablamos español. Y cuando usted va a buscar una definición de alguna palabra en un diccionario bueno, siempre le va a decir de dónde proviene esa palabra. Y usted va a ver que más del 25% de las palabras que usamos en español provienen del griego. Gloria a Dios. ¿Ok? Provienen del griego. Y eso es una bendición grande para nosotros. ¿Ok? Y entonces, nosotros sí podemos asegurar que escudriñamos las Sagradas Escrituras. Nosotros, la Iglesia del Cuerpo de Cristo, que la escudriñamos, porque tenemos una versión confiable. ¿Ok? Esto no quiere decir que en alguna manera los jesuitas no hayan metido la mano para tratar de corromper la Escritura, porque ese es su fin siempre. Pero si usted es un ministro responsable, usted va a ir directamente a escudriñar esas Escrituras, que el Espíritu Santo lo guíe a la verdad y usted tenga constancia de que eso es el verdadero mensaje de lo que ya ustedes conocen, de la inísima verba Jesús, de las palabras auténticas de Jesús. ¿Por qué? Porque esta gente también le da con corromper. Y hay mucha gente, inclusive dentro de las iglesias, que se dedican más a la inísima voz de Jesús. ¿Ok? Y es pues las visiones y escuchar voces, etcétera, etcétera. Pero esas voces que usted escucha, las corroboró con las Escrituras. A ver si son las auténticas palabras de Jesús. ¿Ok? A ver, porque hay mucha gente que se cree bien espiritual y está solamente, se atiene a voces, a visiones, a sueños y experiencias, pero no corroboran con las Escrituras a veces. A ver qué es esto. ¿Ok? Hay mucha gente que apela mucho a la unción. Que no hay unción. Y entonces piensa que la unción es I got to speak in myself and speak in tongues, etcétera, etcétera. Tengo que how do you say that? Speak. Moverme como un trompo, ¿ok? Y hablar en lenguas y estremecerme y poner un rostro de un ángel, ¿ok? Entonces piensa que eso es espiritualidad. Para mí no es ninguna espiritualidad, ¿ok? Etcétera, etcétera. Lo que a mí me interesa es lo que está escrito en la palabra de Dios. Eso es lo que yo me... ok. Y luego vamos a hablar de los que tienen experiencia y testimonio. Vamos a tener experiencia también. Yo estoy seguro que si le pregunto a todos ustedes, ¿cuántos sienten gozo en esta noche?
en su vida. ¿Está tratando contigo? Yo quise yo que todos me van a decir que sí. ¿Ok? Y eso es experiencia. Pero vamos a hablar de eso más tarde. Ok. Entonces sigue diciendo en el racional, de donde se basa la doctrina de Cristo, ¿okay? De donde nos dice que Cristo es los fundamentos, también nos dice el mismo Señor hablando. Dice, y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las escrituras. ¿Ok? Te digo, cuando hablamos de escatología, estamos hablando de que la Biblia, de que las escrituras son escatología desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Ok? Escatología. Ahora, cuando hablamos de los últimos tiempos, hablamos de cuando Dios se encarnó y vino visiblemente en la persona de Jesús de Nazaret, a quien le pusieron por nombre Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Ok? Entonces cuando dice que le explicó lo referente a él en todas las escrituras, quiere decir que en todos los libros del Antiguo Testamento hay un prototipo de Jesús. ¿Ok? Hay un tipo de Jesús que te habla, etcétera, etcétera. Inmediatamente, para involucrarnos a todos nosotros y que todos nosotros sepamos cuál es nuestra responsabilidad y a qué nosotros debemos aspirar, quiero que noten lo siguiente que les voy a decir. Y está en Hechos capítulo 17, versículo 11. Allí nos dice lo siguiente. Estén muy pendientes porque voy a enfatizar también otras palabras. Dice, estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando diariamente las escrituras para ver si estas cosas eran así. Déjenme detenerme 2 minutos aquí. Una enseñanza tremenda que he recibido para compartirla con todos ustedes. Y es lo siguiente. Hay unas iglesias que son más nobles que otras, tan sencillo como eso. No hay iglesias perfectas, pero sí hay unas iglesias que son más nobles que otras, cuyos miembros, esto no lo estoy diciendo yo, no haya ninguna acusación, ninguna persecución en contra de mi persona. ¿Okay? La palabra de Dios dice, estos, ¿quiénes son estos? Los discípulos de Berea. Estos, los discípulos de Berea, que eran más que miembros, que eran más que diezmadores, más que donadores, más que come galletas, Ritz y chocolate, ¿no? Eran más nobles que los de Tesalónica. Tan sencillo como lo escucharon. ¿Por qué? Porque recibieron la palabra con toda solicitud. Había una recepción y discernimiento espiritual de gozo cuando se les hablaba de la palabra de Dios y cuando se les decía, hoy vamos a estudiar la palabra de Dios. Ellos dejaban cualquier cosa para tomar la mejor parte. Y eran dedicados.
y eran agradecidos y tenían hambre de la palabra de Dios, y eso lo hacían diariamente, y revisaban a ver si que Pablo y los demás no les estuviesen metiendo gato por liebre. Y aquí no se le mete gato por liebre a nadie. Y el que venga tampoco. ¿Ok? El que venga que no se intimide. Que venga a predicar. Pero que vamos a ver luego si estas palabras son así. ¿Ok? Ahora, cuando pasamos a lo que es las doctrinas santanas o sananas, vamos a ver lo siguiente, y es que el Espíritu Santo nos avisa cuando se están proliferando las doctrinas sananas o las doctrinas sanatanas, como ustedes lo quieran poner, jueguen con esa palabra. ¿Ok? Y dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, ok, ya hicimos la aclaración de que la escatología es desde Génesis hasta Apocalipsis, los últimos tiempos es desde el nacimiento de Jesucristo hasta este momento, pero los postreros tiempos, ok, son estos tiempos que vivimos. Los últimos días que vivimos, explicados en el libro de Apocalipsis. Dice, pero el Espíritu dice claramente que los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. A doctrinas de demonios. Hay gente que está detrás del púlpito predicando doctrinas de demonios. Hay gente detrás de los micrófonos de las estaciones de radio y televisión cristianas predicando doctrinas de demonios, pero terriblemente y abiertamente doctrinas de demonios. ¿Ok? So, 1 Timoteo 4:1, por si no lo sabían. Que los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Al apostatar de la fe, pues ellos lo que buscan son ganancias deshonestas. ¿Ok? Y entonces van a usar el miedo del diezmo en estas estaciones de televisión, el miedo de las ofrendas, el miedo de las vestimentas y un montón de miedo y fobias. ¿Ok? Pero entre esas cosas quitan de hablar de que hay un verdadero infierno, ¿ok? Porque, por ejemplo, ahora el Papa Francisco estuvo dándole la bendición a una profeta chamán, de los chamanes, y él la invitó al Vaticano y estuvo con él, etcétera, etcétera, y le dijo, pues, que no le predicó a Cristo. ¿Okay? Pero si voy yo allí y le digo, Francisco, vamos a hablar de la Biblia, vamos a hablar de Jesucristo, del Nuevo Testamento. Le dice a la guardia filistea que hay allí, ¿son guardias filisteos? La guardia pretoriana, ¿así que se llama? La guardia suiza, gracias por aclararme. La guardia suiza, me va a sacar de allí. ¿Ok? Porque ellos no quieren escuchar el nombre sacrosanto de Jesús de Nazaret allí. ¿Ok? Y entonces, respecto a este particular,
de que el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus y engañadores y la doctrina de demonios, nos dice Romanos capítulo 16, versículo 18 de la siguiente manera. ¿Ok? Más os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina. ¿De qué doctrina? De la doctrina de Cristo, que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Cuando te digan, oye, pero en tu iglesia allí no hay danza, no se mueven, allí nadie corre por el pasillo, nadie grita y dice,